el diezmo expositivamente. El texto base será Deuteronomio 14, 22 al 29. Dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja, para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, y atarás el dinero en tu mano, e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Amén. El diezmo es quizás la única ofrenda del Antiguo Testamento que causa incomodidad en mucha gente. Estamos en una generación consumista y mezquina, y por supuesto también llena de falsos maestros y estafadores. Entonces la sola mención de la palabra diezmo le causa que enciendan las alarmas los autoproclamados a la doctrina y los celosos de ambos bandos, ¿no? Porque están los que pelean a favor de que sí está vigente y acusan de ladrones a los que no lo practican, y están los del otro bando que dicen que no está vigente y hasta dicen que son sinagogas de Satanás los que lo practican. Ambos bandos son ridículos, tomando partido sectaristamente de algo que no tiene ese propósito. Yo creo más bien, hermanos, que es un problema de avaricia de ambos lados del corazón, un problema de mezquindad y de amor cristiano. Esta exposición vamos a profundizar en el asunto y vamos a dar unas aplicaciones fieles y pertinentes. Bien, vamos a estar estudiando el tema en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar generalidades del diezmo y el diezmo levítico. En el punto 2 vamos a hablar del segundo diezmo y el diezmo de los pobres. Y terminaremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, generalidades. Espero en el Señor aprovechar el tiempo al máximo. Sea ágil en la búsqueda de versículos y los otros anótelos, por favor. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en la escena cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Esa fue la vez que él obtuvo un gran botín por haber vencido a los reyes de Oriente. Entonces la palabra nos muestra que Abraham entrega estos diezmos al rey de Salem. Esto está en Génesis 14:20. Y puede usted corroborarlo o estudiarlo un poco mejor en Hebreos 7, del 2 al 9. Como sea, hermanos, estos textos nos dejan ver que era una costumbre muy antigua que está asociada mínimo con 2 cosas. Primero, con adoración. Los diezmos se practicaban en la antigüedad, estamos hablando más de 3000 años atrás,
como una manera de adorar a Dios. Y lo segundo, como una manera de reconocer la autoridad espiritual de los sacerdotes. Entonces usted mira en Hebreos 7 y se dice que era tal la autoridad espiritual de Melquisedec, o el tipo de sacerdocio que él tenía, que hasta Abraham le entregó los diezmos a él, siendo que él es el patriarca y padre de las promesas, y se los da a ese sacerdote que ni siquiera sabemos de dónde salió o quién es. ¿Sí? Ahí la idea no es pretender insinuar que Melquisedec era Cristo o algo por el estilo, sino demostrar que había un tipo de sacerdocio que ameritaba esa entrega de diezmos, en resumen. Ese no es nuestro tema hoy, ese tema ya lo estudiamos hace unos 5 o 4 años. Luego vuelve a aparecer un poco más adelante como parte del voto que hizo Jacob en Betel. ¿Se acuerdan? El hombre se acostó en una piedra, cuando tuvo el sueño en la escalera despertó y dijo: eso es lugar, eso es casa de Dios. Aplicó aceite en la piedra y hizo un voto. En ese voto le dijo a Dios que llevara los diezmos de todo lo que obtuviera ya en su viaje, y confesó al Señor como su Dios. Eso está en Génesis 28, 22. Y ya, hermano, de Génesis no vuelve a aparecer sino hasta cuando se instituye la ley de Moisés. Es decir, no vuelve a mencionarse el tema como por 400 años. Podemos suponer que eso se debe a que ya era algo arraigado en la cultura, no había que hablarlo porque todos lo practicaban desde los días de los patriarcas. Cuando hablamos del diezmo ya en la ley de Moisés, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos las primicias y vimos que las primicias estaban asociadas con Pentecostés? Cuando empezaba el conteo de las 50 semanas hasta cuando terminaba, habían 2 primicias, una que se entregaba al comienzo y la otra al final. O sea, las primicias estaban asociadas con Pentecostés. Pues resulta que en ese sentido el diezmo está asociado con la fiesta de los tabernáculos, porque acordémonos que la fiesta de los tabernáculos era la fiesta de la cosecha. Entonces ese era el día donde los productos agrícolas abundaban y el pueblo tenía oportunidad de llevarlos, así como adoración. Les va a parecer interesante, como a mí, hay 3 tipos de diezmo. Está el diezmo levítico, el segundo diezmo y el tercer diezmo. Son 3 tipos. Vamos a estudiarlos cada uno. Bien. Siguiendo un poco más adelante, miremos Levítico 27. Es allí donde vuelven a surgir, a ser mencionados, pues. Levítico 27, 30. Vamos a leerlo hasta el 32. Dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, cosa consagrada es al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como el sustituto serán sagrados, no podrán ser redimidos. Bien. El diezmo era una parte consagrada a Dios del producto de la tierra y del ganado. Ahí lo estaba diciendo textualmente. El producto de la tierra incluye semillas, frutos, granos, vino, aceite. ¿Sí? Ese es el producto de la tierra del cual ellos extraían la primera parte del diezmo. Y del ganado se refiere a vacas y ovejas, textualmente también lo dice. A propósito, ahí dice que lo que pasara por el cayado, ¿no?
Claro, pues es una cultura ganadera, pastoril, pues ellos hacen cuentas así con la vara pastoril o el callado del ganadero, ¿no? Ningún israelita podía hacer lo que hizo Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob le hace un voto a Dios, le dice: yo te prometo que te voy a dar los diezmos. No se podía hacer eso porque se supone que era obligación darlos. No se podía hacer un voto por algo que ya estaba ordenado a hacer. ¿Sí? Como el Señor, yo te prometo, voy a hacer un voto voluntario en mi corazón, voy a obedecer tu mandamiento. O sea, no se puede, uno no hace voluntariamente lo que uno está obligado a hacer. O por lo menos no pasa como un voto si es así. El diezmo era una ofrenda específica, ordenada por Dios, dentro de esa festividad. Sin embargo, en otras oportunidades se podía llevar diezmos como ofrenda voluntaria. ¿Sí? Había un diezmo ordenado que era dentro de la época de tabernáculos, del Sukkot, pero por decir algo, si vamos en Pascua y de mi corazón nació llevar como ofrenda voluntaria un diezmo, la persona podía llevarlo. ¿Sí? ¿De dónde? Del producto de la tierra o del ganado. ¿Bien? Si lo que yo escogí para llevar como diezmo, o cuando hice la cuenta de las cabezas de ganado y el número 10 cayó una vaca que era muy bonita, o la vaca con la que mi hijo se encariñó y quiero rescatarla, estoy colocando casos así hipotéticos. Cuando alguien quisiera rescatar una cosa consagrada como diezmo, solo podía hacerlo una vez, como acabamos de verlo en Levítico 27, y quedaba como una deuda. O sea, la persona podía rescatar eso, pero tenía luego que reponerlo y añadirle la quinta parte del valor. ¿Sí? Eso lo acabamos de leer ahorita en Levítico. ¿A dónde se llevaba este diezmo? Ya vimos, producto de la tierra o ganado. ¿A dónde? Al alfolí del tabernáculo. Era una especie de almacén donde los sacerdotes recepcionaban todas estas ofrendas. Miremos Deuteronomio 12. (12:6) dice: en el lugar en que el Señor su Dios escoja, allí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, en fin. Verso 11: entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y la ofrenda alzada de su mano. En fin, se reitera, se debía llevar el diezmo a un solo lugar. ¿A dónde? Al tabernáculo. ¿Bien? Bueno, y cuando llegábamos al tabernáculo, es una fiesta de las 3 santas convocaciones, hay un gentío impresionante. ¿Cómo sé quién me lo recibe? Leamos Números 18. Números 18. (21) Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Verso 26 dice: también hablarás a los levitas y les dirás: cuando reciban de los israelitas los diezmos que de ellos les he dado por su heredad, ofrecerán de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. 28. Así también ustedes presentarán al Señor una ofrenda de sus diezmos que reciben de los hijos de Israel, y de ellos darán la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. 30. Y les dirás: cuando hayan ofrecido de ello lo mejor, entonces el resto será contado a los levitas como el producto de la era
o como el producto del lagar. Bien, expliquemos estos tres textos. Y esto que les voy a decir a partir de ese momento es lo que se conoce como el primer diezmo. También se le puede decir el diezmo levítico. ¿Por qué? Porque esta ofrenda la recibían los varones de la tribu de Leví con ocasión a su servicio en el ministerio del tabernáculo. ¿Sí? Por eso se le llama el diezmo levítico. O sea, la primera faceta del diezmo es entregar prácticamente el pago por el servicio a los levitas, además teniendo en cuenta que funcionaba como herencia, porque las otras tribus, ya pues usted ha leído la Biblia en el Pentateuco, sabe que las 11 tribus se les asignaron tierras, pero a los levitas solamente se le dieron algunas ciudades. Entonces los levitas no tenían tierras como los demás israelitas. Por eso el Señor dice: yo no les voy a dar tierras, pero los diezmos de toda la nación sí se los entrego a ellos como si fuera esas tierras. Bien, anote Deuteronomio 14, 27. Ahí donde decía ahorita, ¿se acuerdan? Que no desampararán al levita, precisamente por eso. Una vez ellos recibían ese diezmo, los levitas lo recibían, ellos debían luego dar el diezmo del diezmo al sumo sacerdote. Bueno, y en el último versículo lo que quiere decir es que el levita recibía el diezmo levítico, pero él no podía disfrutar de ese diezmo levítico o comer con su familia, nada de ahí, hasta que haya apartado el diezmo, porque ese diezmo era para el sumo sacerdote. ¿Da a entender? Miren la correlación que hay. El pueblo de Israel en alabanza le llevaba a Dios los diezmos. Los levitas los recibían, pero ellos todavía no podían disfrutar de eso hasta que no sacaran su propio diezmo, que lo recibía el sumo sacerdote. Bien, ese es entonces, hermanos, el primer punto acerca del diezmo levítico. Es probablemente la versión más conocida, ¿no?, del tema. Segundo punto, miremos el segundo y el tercer tipo de diezmo. Y estaba ahorita en la lectura de Deuteronomio 14:25. ¿Qué pasa si al hacer la cuenta de mi diezmo como agricultor o ganadero es demasiado y vivo en la tierra de Dan o de Neftalí, al norte, o vivo en las ciudades de Simeón que quedaban al sur, o queda mi casa pasando el río Jordán hacia el oriente, donde quedaba la tribu de Rubén? Pues, ¿qué dice la palabra? El Señor daba una concesión. Las cabezas de ganado menor o mayor que ya se habían consagrado al Señor como diezmo, entonces, y eran difíciles de transportar al tabernáculo, el israelita, ¿qué debía hacer? Venderlas, que tenía que vender lo que se había consagrado para llevar efectivo, ¿sí? Y ese dinero lo llevaba consigo cuando fuera al tabernáculo, a la ciudad que Dios había escogido. Bien, una vez allá, ¿qué hacía? ¿Entregaba la plata a los levitas? No. Deuteronomio 14:25, ¿qué dice? Esa plata debía usarla para comprar lo que había vendido allá, porque la especie que conformaba el diezmo era o fruto del campo o cabeza de ganado. Entonces, ¿qué hacía él? Cómpralo por lo que quieras, dice el Señor. La persona podía comprar vino, granos, cabezas de ganado, o sea, prácticamente tratar de volver a convertir en especie lo que había convertido en efectivo. ¿Sí? ¿Y qué debía hacer con eso? Comerlo junto con su familia, disfrutarlo junto a los levitas. Ese es el segundo diezmo. El segundo tipo de diezmo. Esta práctica es distinta al diezmo de ahorita.
al que les dije. Y es más, un dato muy interesante. Esta fiesta llegó a ser el origen de las fiestas de amor o ágape, porque las personas no judíos llevaban de su abundancia, ¿sí? Y luego convertían en especie las cosas y disfrutaban de ello junto con los levitas que hubiesen en la ciudad. Bien, muy interesante. Anote estos versículos. Deuteronomio 12, 17 y Deuteronomio 26, 12. En esos pasajes está el tercer tipo, que es el que vamos a hablar ahora. Estaba expresamente prohibido, como ustedes han dado cuenta, que los levitas disfrutaran, o los mismos israelitas, de las ofrendas que llevaban a Dios fuera del lugar que Dios había escogido, porque la orden era que celebrar en la ciudad escogida por Dios, ¿cierto? Eso debe quedar, hermano, clarísimo. Pero había una excepción, y están los textos que le acabo de dar. La única excepción ocurría cada 3 años. Cada 3 años, ¿con relación a qué? Acordémonos, eso todavía no lo hemos visto, pero también lo vamos a ver, que había un año sabático. Cada 7 años había un año de descanso. Entonces lo que está diciendo, cada 3 años es con relación a ese séptimo año, o sea, el año tercero y el año sexto era el año del diezmo. Así se le llamaba, el año del diezmo. Cuando llegara el año del diezmo, ¿cómo se practicaba esto? ¿Qué es lo diferente? Bueno, pues cuando llegara la época de la cosecha, el pueblo sacaba el diezmo de sus productos del campo y de sus graneros a la puerta de sus ciudades y de sus aldeas, ya no ir hasta la ciudad escogida, sino en sus propias ciudades, y a la puerta de las ciudades dejaban todo ese montón de víveres, animales, porque eso era el diezmo, el tercer tipo de diezmo. De ese diezmo, ¿quiénes disfrutaban? Primeramente, ¿quiénes? Los levitas. Siempre, primeramente, los levitas. Pero este diezmo, sí podían disfrutar, ¿quiénes? Los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Por eso este tercer diezmo se le llama el diezmo de los pobres. ¿Ven? Entonces, hermanos, cuando estudiaba ese tema, aprendí mucho. Y dense cuenta cuánta confusión existe en la práctica hoy día. Los opositores, que pues también son demasiado sectarios contra los que sí practican, ellos dicen que este diezmo era para las viudas y los huérfanos. No, eso es una verdad a medias, no es cierto. Solo el tercer tipo de diezmo, que era cada 3 años, era para las viudas y los huérfanos. Y están los del otro bando, los que dicen que sí, porque si no roba a Dios, entonces dicen que es que lo recibía el sumo sacerdote por el ministerio. Sí, pero es una verdad a medias. Porque todos los servidores lo recibían, no solo el sumo sacerdote, y se podía también extender a los huérfanos y las viudas cada 3 años. Entonces, dense cuenta, no vamos, hermanos, a un lado ni al otro. Creo que ambas posturas parten de ignorancia y falta de amor también. No tenemos derecho a usar o convertir esto como una doctrina fundamental y decir que el que practica eso es una herejía o una secta ya porque practica el diezmo. No, tampoco. Hay herejías fundamentales. Esta no es una doctrina fundamental. No se pierde salvación si no se diezma, no se pierde salvación si alguien diezma. Hace poco vi unas publicaciones, les cuento una apreciación de tipo personal. He visto en muchos creyentes en Perú, hay un odio, un resentimiento muy marcado contra esa figura, pues uno sabe las razones, ¿no? Pero llegan al punto de decir que si aún una iglesia reformada lo practica,
que son sinagogas de Satanás. Hace poco leí algo así, me pareció súper vasto, ¿no? Pero primero, el que hizo esa afirmación es un neófito. Segundo, esa persona no ha perdonado, tiene rencor en su corazón, ¿sí? Y tercero, ni siquiera sabe lo que habla porque no ha estudiado ese tema. Hermanos, mucho cuidado con ser así de ligeros, de apresurados para condenar. Yo parto y hago especial énfasis en eso porque sé, por ejemplo, esta iglesia local no practicamos el diezmo. Sin embargo, yo conozco iglesias reformadas que sí lo practican. Y eso es respetable. ¿Sí? Es respetable. No es algo en lo cual haya consenso. Creo, conforme estamos estudiando, vamos a ver ahorita las aplicaciones, que llegamos a unas conclusiones que nos llevan a decir que no está vigente. No está vigente. Y si alguien quiere practicarlo, o mejor dicho, quiere más bien como trasladar los principios al Nuevo Testamento, no manipulando, sino incentivando la generosidad del pueblo, es respetable. ¿Sí me entienden? Pero no vamos a hacer declaraciones como si fuéramos jueces, Dios nos guarde. Aplicaciones. En resumen, el diezmo era recibido especialmente por los levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran los servidores aptos para ejercer funciones en el tabernáculo. Y no solo eso, porque los levitas también fungían roles de jueces. Ellos eran los jueces de las ciudades. Y aparte de eso, ellos eran, se supone, los conocedores de la ley, algo así como los que tenían los roles evangelísticos, porque ellos eran los que le enseñaban al pueblo la ley de Dios. Entonces, dense cuenta, son prácticamente 3 razones por las cuales los levitas, bueno, 4. Primero, porque era su herencia, dada por Dios. Segundo, porque eran los servidores del tabernáculo. Tercero, porque eran jueces. Cuarto, porque eran los que le enseñaban la ley al pueblo. Bien, entonces en ese sentido, los levitas recibían el diezmo levítico. Por eso es que en Malaquías 3:8 el Señor dijo: ustedes me robaron, me están robando. ¿Pero en qué, Señor? En los diezmos y las ofrendas. Claro, el tabernáculo subsistía porque habían servidores, pero los servidores son seres humanos que comen y subsisten. Si yo soy levita y no estoy recibiendo lo que la ley ordena que se me pague, ¿qué debo hacer yo por mí y por mi familia? Pues me voy a trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? Se abandonaba el tabernáculo, no había servidores, y los levitas pues naturalmente iban a trabajar a otro lado. Y se descuidaba el tabernáculo. Entonces el Señor dice: malditos son porque me robaron. Bueno, hay un contexto para eso. Entonces, por eso es que el Señor habla de esa manera, en contra de la abstinencia del pueblo a llevar, porque primero está ordenado, y segundo porque era el modo de subsistencia de sus servidores. Además que el diezmo era la confesión práctica que hacía el pueblo de que lo que habían recibido era una provisión de Dios, y por lo tanto Dios era digno de alabanza. ¿Ven? ¿Cómo aplicaríamos los 3 tipos a los días de hoy? Empecemos con el primer tipo, el principal, el diezmo levítico. Bueno, espérenme, antes de dar esas aplicaciones, los 3 tipos, un detalle interesante, anótelo, 2 de Crónicas 31:5 y Nehemías 10:37. Algo muy curioso, un paréntesis. Cuando los israelitas se desviaban y surgían los periodos de avivamiento, por ejemplo con Ezequías, con Nehemías, una de las cosas que se retomaban eran los diezmos, precisamente, porque era de lo primero que se descuidaba, especialmente el diezmo levítico. En días de Cristo, pues sabemos que los fariseos se caracterizaron por hacer una práctica fría y meticulosa de la ley. Los fariseos incluyeron, ¿se acuerdan? Como dice Mateo 23:23,
y Lucas 11:42, ellos diezmaban la menta, el eneldo, la ruda, el comino y toda hortaliza. O sea, ellos ya extendieron el diezmo a todo. Imagínense usted tener una matica de manzanilla y contar cuántas cabecitas tiene y saca el diezmo. Bueno, así hacían los fariseos. Y Lucas 18:12 nos dice que fueron los fariseos los que agregaron al concepto de diezmo dar el 10% de las ganancias. Lucas 18:12. Entonces ellos, en fin, llevaban absolutamente de todo allá al templo. Cierro el paréntesis. Ahora sí, las aplicaciones del primer diezmo. Hermanos, cuando interpretamos la ley de Dios, especialmente aquellas partes que son ceremoniales, civiles, como esto, porque las órdenes están girando alrededor de una nación que tiene 12 tribus, una de las cuales recibe en función de un servicio en el templo. Ninguno de esos elementos existe hoy. Hoy no existe ni templo, hoy no hay sacerdocio arónico, y si lo hubiera ya no tiene vigencia, de acuerdo a Hebreos, porque Cristo está, nuestro sumo sacerdote. Hoy ya no tenemos Sukkot, no nos dedicamos a funciones agrícolas o campesinas, por lo menos en su mayoría. Entonces, dense cuenta, por donde lo veamos, no hay una aplicación literal, no es posible. Y si alguien quiere hacerlo, pues tiene que buscarse a un sacerdote de la línea de Sadoc, a quien entregárselo, ignorando que Cristo derogó ese sacerdocio. En fin. ¿Qué es lo que está vigente hoy? Los principios. ¿Cuáles son los principios? ¿De qué está enseñando esto? La generosidad, sencillamente. La generosidad, la gratitud, la remuneración justa de los servidores. Esos son los principios que se pueden extraer. Y no porque a uno le parezca, sino porque los mismos apóstoles así lo enseñaron. Por ejemplo, el diezmo levítico, 1 Corintios 9:13 al 14. 9:3 al 14. Y 1 Timoteo 5:17 al 18. Esos versículos no están hablando de diezmo. Pero lo que sí están diciendo es que los ministros del Evangelio, los cristianos tienen la orden de reconocerles un pago salarial. Es una orden, así a muchos no les gusta, más que todos los que son parte del bando que satanizan el diezmo. Dense cuenta que muchas veces esa oposición es por avaricia, son personas que no les gusta dar, son miserables. Ni siquiera es por ser de la palabra, ni siquiera saben. Es porque son personas mezquinas. En el Nuevo Testamento no se está diciendo que al pastor hay que darle el 10%, pero sí se está diciendo que hay que darle un pago indeterminado, que se recolecta a través de las ofrendas que la iglesia reúne. Dense cuenta, ese que era el diezmo levítico. El diezmo levítico se dirigía a los ministros, especialmente a ellos. No, pero es que era para las viudas y los huérfanos. Sí, pero ellos están en la tercer grado. Espérenme, primero vamos al primer grado. ¿Sí? Ese es el orden divino. Está establecido y es un principio que sí está vigente. Entonces, no está vigente dar un 10%, pero sí está vigente reconocer el pago no a levitas, sino a quienes, pastores, que son los ministros del nuevo pacto. El segundo diezmo era el del ágape, ¿se acuerdan? Que se convertía en efectivo, luego se convertía en especie y se disfrutaba con la familia y con los levitas. ¿Cómo se traduce eso hoy día? Bueno, anota el versículo, Gálatas 6:6 y 10. Ese texto tampoco está hablando de diezmo, pero está el principio. ¿Cuál era el principio? Disfrutar de lo que Dios me había dado con mi familia y invito a los levitas para que comieran conmigo. Bueno, pues en Gálatas 6:6 dice:
de toda cosa buena que tengamos, participemos a los que nos enseñan en la palabra. Entonces, ¿se dan cuenta? Es el mismo principio. No está hablando de porcentajes, pero está hablando del principio. Está vigente. No le estamos dando un 10% de lo que sea, sino estamos gozándonos de lo que Dios nos dio, participando al ministro o al maestro, dice más textualmente, el maestro, ¿sí?, que nos está bendiciendo. Bien, eso sí está vigente. Tercero, el diezmo de los pobres. Que este diezmo de los pobres es el que ignoran los del primer bando. Algunos que enseñan de manera excesiva, ya también es avaricia, no avaricia de mezquindad, sino avaricia de acumular. Pastores que amenazan, manipulan para obtener su 10% de todo el mundo. Y descuidan la tercera aplicación, que era el de los pobres. Entonces ellos siguen y siguen recibiendo, pero ignoran que en su propia iglesia hay gente necesitada. Eso es igual de pecaminoso que el que no quiere dar, el que no aporta para el salario pastoral, es igual de pecaminoso. Bien, el diezmo de los pobres, ¿cómo lo podemos aplicar? Anoten los versículos. Gálatas 2:10, 1 Timoteo 5:3 en adelante, y Santiago 1:27. ¿Qué dicen esos versículos? Que no podemos descuidar a las viudas y los huérfanos de nuestra iglesia. Pero las viudas, dice ahí, son las que sean mayores de 65 años, que hayan sido mujeres de un solo hombre, que hayan sido piadosas, ejemplo de madre, que crían hijos, en fin. Una viuda, hermano, que tiene un estándar alto, y era ella, una mujer de oración, de ayuno, a la que se le daba una ofrenda. Y los huérfanos, que pues en ese entonces, imagínense las guerras, cuántos huérfanos había en la iglesia. De hecho, la iglesia cristiana fue la única institución, y lo sigue siendo en gran medida hoy, que rescataba a los huérfanos. Los huérfanos eran como un estorbo para la sociedad. Los cristianos los recibían. ¿Cómo los sostenían, hermanos? Por medio de las ofrendas. ¿Está evidente eso? Claro que sí. Solo que pues la tasa de orfandad ha disminuido. En nuestras iglesias es difícil que haya un menor de edad que sea huérfano. Y que sea viuda, así como la del texto, yo en lo personal nunca he conocido un caso. Lo hay, seguramente, pero yo en lo personal no lo he conocido. ¿Bien? De todas maneras, es menester establecer que ya no hablamos de valores porcentuales específicos, así como tampoco lo practicamos alrededor de una festividad especial ni en un lugar particular. Los valores y las formas del antiguo pacto eran sombras de principios que ya están revelados en el nuevo pacto y se contienen de manera plena en la ofrenda. Por eso es que la ofrenda, se nos quita de la cabeza, hermanos, no es una limosna. Porque pónganse a pensar, si la ofrenda reemplazó los 3 tipos de diezmo y los otros tipos de ofrenda, ¿no le parecería que esa ofrenda debe ser lo suficientemente amplia como para haber reemplazado todo eso? Si de esa ofrenda va a extraerse todo lo demás que antes se practicaba como obligación y ahora es voluntario, libre. Bien, de ahí lo importante que cada cristiano sepa que sus ofrendas son parte de su culto a Dios, son parte de su gratitud a Dios, son parte de su obediencia a Dios, son parte de su amor por los hermanos. El Dios que dio lo mejor de sí a su propio Hijo merece que demos no un 10% de los ingresos, sino todo lo que somos y más allá de ese porcentaje. 2 Corintios 9, 7 al 15. Amén.